Dentro de los aglomerantes vamos a darle especial importancia al cemento Portland. Al igual que con la cal hidráulica, el cemento Portland se obtiene utilizando como materia prima una mezcla de piedra caliza y arcilla. Pero en este caso la proporción de arcilla debe ser mayor y además fundamentalmente hay que alcanzar una temperatura considerablemente más alta en el horno de cocción. Hay que llegar a unos 1500 grados centígrados. Todo ello va a permitir que haya una gran formación de silicatos y también aluminatos de calcio. Ambos le van a permitir tener al cemento Portland la máxima hidraulicidad dentro de los aglomerantes hidráulicos, es decir, es aquel que logra la mayor formación de cristales en combinación con química con parte de agua de la mezcla. Y además la presencia de los silicatos es lo que hace que este aglomerante sea el que alcance la máxima resistencia a la compresión. Esto es muy importante porque hace que sea el único de los aglomerantes que se ha admitido para elaborar hormigones estructurales, es decir, hormigones que van a soportar cargas. Como decíamos entonces, la materia prima es la piedra caliza y la arcilla. En algún momento habíamos visto que se hablaba de un 21,2% de arcilla como cantidad mínima para poder producir cemento en vez de cal hidráulica. Esto es un valor teórico y en la práctica en realidad se usa más arcilla y hay una proporción del 65% en peso del total del material como piedra caliza y un 35% de arcilla. Ambos materiales entonces se extraen de los yacimientos, se mezclan y se muelen a un estado de polvo para que la cocción sea correcta y pareja y completa en todo el material. Esa cocción se realiza en hornos giratorios, son grandes hornos cilíndricos de más de 100 metros de largo y unos 5 metros de diámetro, inclinados con una pendiente que acá está exagerada, que es del orden del 7%, de manera que ese horno que va girando sobre cojinetes, a medida que va girando, el material que se ha volcado en el extremo superior del horno va bajando y se va cociendo, llegando a las zonas de mayor temperatura que están en la base del horno, donde están los quemadores, y allí se alcanzan unos 1500 grados centígrados. En ese momento, el 25% del material que está en el horno, en peso, está en estado de fusión. Allí sale del horno y se lo enfría rápidamente con chorros de aire y solidifica, mejor dicho, formando unas esferas de unos 2 centímetros de diámetro, color gris verdoso oscuro, que es el clinker. Este producto, este clinker, es entonces un subproducto del proceso de fabricación del cemento. Luego este clinker se combina con hasta un 5% de piedra de yeso, piedra algés, no el yeso de obra, sino su materia prima original, y juntos se muelen finamente en un polvo fino, que ahora sí, eso es el cemento Portland. Más concretamente, esto sería cemento Portland normal. Vamos a ver en la segunda parte del cemento Portland que en la instancia de mezcla de clinker y yeso se pueden agregar otros productos que se denominan adiciones. Vamos a ver ahora lo que pasa en el horno. Estamos incorporando entonces el 65% de piedra caliza y el 35% de arcilla. Dentro de este porcentaje en peso está incluido también óxido férrico. El óxido férrico está mezclado con las partículas de arcilla, no combinado químicamente, y es lo que le da el color rojizo característico de la arcilla. Y vamos a ver que en este caso, no se mencionó en otras ocasiones, pero en este caso la presencia de óxido férrico tiene su importancia porque va a permitir formar uno de los 4 compuestos principales del cemento, pero además va a funcionar este óxido férrico como fundente. Un fundente en un proceso de cocción en un horno
es un material que permite bajar la temperatura de ese proceso, en este caso de la cocción y la fusión al final del horno. Es decir, que si no estuviera el óxido férrico, a lo mejor en vez de tener que llegar a 1500 grados, para generar el mismo proceso, tal vez habría que alcanzar mayores temperaturas, 1600, 1700 grados. Bueno, ¿qué va pasando en el horno? Incorporado la piedra caliza, que es el carbonato de calcio, la arcilla, que ya sabemos que es el silicato de alúmina hidratado, es decir, sílice, alúmina y agua de composición molecular, y el óxido férrico. Ya sabemos que a los 500 grados centígrados, como vimos tanto en la fabricación de cerámicos como de cales, esta molécula se rompe y me queda por un lado los óxidos de silicio y aluminio, la sílice y la alúmina, y el agua de composición molecular también se separa y en este caso se evapora y se va con el humo del horno. Y nos sigue quedando el óxido férrico. A los 800 grados centígrados se produce otro proceso que ya conocemos, que es la calcinación, la ruptura del carbonato de calcio en anhídrido carbónico, que también es un gas y se va con el humo del horno, y se libera óxido de calcio. Este óxido de calcio libre queda disponible para combinarse con los otros óxidos que están dentro del horno. Eso se produce a partir de los 1000 grados centígrados, donde el óxido de calcio se va a ir combinando con la sílice, con la alúmina y con el óxido férrico. Y particularmente esta combinación de óxido de calcio y sílice va a empezar a dar los primeros silicatos, que los que se producen a esta altura no son estables, o sea que no van a llegar al final del proceso. En cambio, a los 1200 grados centígrados se produce ya el primer compuesto estable que va a llegar al final del proceso, el primer compuesto del clínker y del cemento que se va a fabricar con ese clínker, que es el silicato dicálcico, que combina una molécula de óxido de silicio de sílice con 2 de óxido de calcio. Por eso, por este 2, este silicato se llama di o bicálcico. Esto es un símbolo, como vemos, no es una fórmula química, esta es la fórmula química, pero en la industria del cemento, en la tecnología del cemento, se simboliza el silicato bicálcico con este símbolo SC2. A los 1300 grados centígrados se produce el otro silicato fundamental del clínker y del cemento, que es el silicato tricálcico. Es decir, que ahora tengo sílice y 3 moléculas de óxido de calcio. Símbolo SC3. A los 1400 grados centígrados se forman los otros 2 compuestos principales del clínker y del cemento. El aluminato tricálcico, donde ahora tengo alúmina, óxido de aluminio y 3 moléculas de óxido de calcio, símbolo AC3, y la presencia de óxido férrico hace que se pueda formar también el ferroaluminato tetracálcico, óxido férrico, alúmina y 4, de ahí el tetra, moléculas de óxido de calcio, símbolo FAC4. Finalmente llegó al final del proceso con 1500 grados centígrados de temperatura, un 25% de la masa total en el horno en estado de fusión, y ahí rápidamente se enfría con chorros de aire a la salida del horno, ya vamos a ver por qué, y tengo el clínker con sus 4 compuestos: silicato dicálcico, silicato tricálcico, aluminato tricálcico y ferroaluminato tetracálcico. Y no tiene que quedarme más de un 1% de óxido de calcio libre, porque entonces podemos resumir que el objeto principal de la fabricación del cemento Portland es lograr que ese óxido de calcio que se liberó de la piedra caliza cuando se produjo la calcinación a los 800 grados se combine en forma máxima con la sílice y la alúmina, más que nada para formar la mayor cantidad de silicatos de calcio posible. Por eso está limitado el óxido de calcio libre. Si hay mucho óxido de calcio libre, quiere decir que la fabricación del cemento fue mala y muy probablemente no se alcanzó una buena temperatura en el horno. La máxima formación de silicatos de calcio es lo que me va a permitir la mayor resistencia a la compresión en este aglomerante. Esto se logra entonces
agregando una mayor proporción de arcilla, pero además y principalmente alcanzando esa alta temperatura en el horno. Entonces, en la composición química del cemento tenemos estos compuestos, que son los compuestos básicos del clinker, pero el tema es que cuando yo quiero, más que nada esto es para un fabricante de cemento, cuando quiero ver la calidad de ese cemento, si voy a hacer un análisis químico, que es lo que por ahí hace un fabricante de cemento como control de calidad durante el proceso de fabricación, de ese análisis químico lo que surge es la composición elemental. La composición elemental son los óxidos separados. Cuánto hay de óxido de calcio, cuánto de sílice, cuánto de aluminio y cuánto de óxido férrico. Pero esa composición, ese análisis químico que se hace en laboratorio, no me da la combinación de estos óxidos, que son los compuestos del clinker. Silicato bicálcico, silicato tricálcico, aluminato tricálcico y ferroaluminato tetracálcico. Para obtener cuánto hay de cada uno de estos cuatro, lo que hay que hacer, al menos hasta hoy, es con los datos de los porcentajes de estos óxidos, volcarlos en fórmulas empíricas. Unas de ellas son las denominadas fórmulas de Bogué, que las pueden ver en el apunte, y ahí vamos a tener la composición potencial de ese cemento, es decir, la cantidad de los compuestos básicos del clinker y del cemento Portland. En promedio de un análisis químico de los cementos del mercado, de los cementos Portland normales, obtenidos a partir de la mezcla de clinker y yeso molida, encontramos que más o menos un 63% del peso total de ese material es óxido de calcio, un 21% es sílice, un 6% es alúmina y un 3% óxido férrico. Pero, ¿por qué interesa conocer esa composición potencial de cuántos de estos compuestos? Bueno, porque estos compuestos son los que le van a dar las principales características a ese cemento. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son las propiedades que cada uno de estos cuatro compuestos le dan al cemento Portland? Vamos a ver la velocidad de hidratación, es decir, la velocidad con que se produce la reacción de cristalización cuando el cemento se empieza a mezclar con agua para cada uno de estos compuestos, el calor de hidratación que liberan, porque todas esas reacciones de hidratación de los silicatos, aluminato y ferroaluminato son exotérmicas, liberan todas calor, algunas mucho y otras menos. Y el aporte de resistencia a la compresión que me dan estos compuestos. Inicial, en las primeras horas y primeros días de elaboración del material, y luego a largo plazo. Finalmente, la resistencia química que cada uno de estos compuestos tienen, es decir, la estabilidad que ese compuesto tiene frente a la posible ataque de materiales del entorno. Vamos a arrancar con el primero de ellos, con el silicato tricálcico, cuyo símbolo era SC3, su fórmula química, recordemos que era la S representa un óxido de silicio y C3, 3 moléculas de óxido de calcio. Este es un compuesto que se hidrata rápido, que rápidamente se combina con el agua y se van formando los cristales. Por eso la reacción es bastante exotérmica. Cuanto más rápida es el proceso de reacción, en general es más exotérmico y más inestable químicamente. Como se generan cristales rápidamente, el aporte de resistencia mecánica inicial a la compresión es alto. Luego a largo plazo vamos a ver que empieza a detenerse y casi no aumenta la resistencia a largo plazo. Si bien la reacción es rápida y bastante inestable, tiene una resistencia química aceptable. Entonces, el silicato tricálcico aporta resistencia desde las primeras 24 horas hasta los 28 días. Esto es muy importante porque nosotros consideramos que un hormigón hecho
con un cemento Portland normal y sin aditivos, alcanza su resistencia de cálculo, la que nosotros tomamos como capacidad de resistencia a la compresión de ese hormigón, para nuestros cálculos, a los 28 días. Así que está en directa relación con la capacidad de aporte de resistencia inicial del silicato tricálcico. Se hidrata rápidamente, libera bastante calor de hidratación, y después vamos a ver un gráfico donde vamos a ver que la curva de aumento de resistencia después de los 28 días se aplana prácticamente y casi no hay aumento de resistencia posterior. El que aporta resistencia posterior es el silicato dicálcico. Esto era sílice y 2 moléculas de óxido de calcio, SC2. Y en este caso la reacción es mucho más lenta, es baja la velocidad, por lo tanto libera poco calor de hidratación, sigue siendo exotérmica, pero fíjense que es la mitad de calor de hidratación, esto está medido en calorías por gramo de compuesto. Y entonces, como cristaliza lentamente, al principio tiene poco aporte de resistencia, pero luego a largo plazo el aporte de resistencia es elevado. Este es el responsable de que 30 o 40 años después ese hormigón sigue lentamente, pero sigue aumentando la resistencia. Todavía sigue hidratándose el interior de las moléculas. Como es un proceso muy lento y estable, también es muy estable químicamente. Entonces, se hidrata lentamente y termina de hidratarse varios años después, por lo tanto produce aumento de resistencia a largo plazo, ya lo vamos a ver también en el gráfico. Luego tenemos el aluminato tricálcico, que la A representa el óxido de aluminio en alúmina y C3, 3 moléculas de óxido de calcio. Este aluminato tricálcico es el que reacciona más violentamente. Su velocidad de hidratación es casi instantánea, por eso vamos a tener que hacer algo para controlar esta reacción. Libera mucho calor de hidratación y obviamente esta reacción inestable hace que la resistencia química que resulta no es buena, es mala y puede ser atacado, como vamos a ver más adelante, por sulfatos. No tiene aporte importante de resistencia ni al principio ni a largo plazo. Esta reacción instantánea de la hidratación hace que sea el principal responsable del proceso de fraude del cemento. Pero como es tan rápida la reacción, ese fraude, si no otra cosa, sería casi instantáneo y por lo tanto no tendría posibilidades de trabajar con ese material. Si me fraudo instantáneamente no puedo ni terminar de mezclarlo, ni mucho menos transportarlo y volcarlo en el molde, porque cuando haga todas estas operaciones voy a estar rompiendo los cristales que ya se formaron. Por eso es que se le adiciona yeso, la piedra de yeso, al clínker antes de la molienda. Entonces cuando se produzca la hidratación, la mezcla con agua al elaborar el mortero o el hormigón con ese cemento, se va a producir, ya vamos a ver después, una reacción del yeso con el compuesto de la alúmina, del aluminato tricálcico, generar un compuesto que recubre y ralentiza la hidratación y por lo tanto regula la velocidad de hidratación del aluminato tricálcico. Otra cosa que regula esto es la presencia de óxido férrico. ¿Por qué? Porque la presencia de óxido férrico en el material original, en la arcilla, hace que se pueda formar este cuarto compuesto, que es el ferroaluminato tetracálcico. La F representa, vimos ya, óxido férrico, la alúmina, óxido de aluminio, y C4, 4 moléculas de óxido de calcio. Si no hubiera óxido férrico, no se formaría este compuesto y toda la alúmina iría a formar y a aumentar la cantidad de aluminato tricálcico con los inconvenientes que ya vimos. Reacciona rápidamente también, pero con mucho menos calor de hidratación y por lo tanto es un compuesto químicamente estable. Esto de que tiene resistencia negativa, en realidad lo que nos está diciendo es que si no existiera el óxido férrico y todo sería aluminato tricálcico, habría un aporte de resistencia mayor, pero no es real que sea negativa la resistencia.
Entonces el ferroaluminato tricálcico, ya vimos que el óxido férrico, por un lado, en el proceso, en el horno, me permitía bajar la temperatura de fusión, actuaba como fundente. Y además genera el ferroaluminato tetracálcico y limita, por lo tanto, la cantidad de aluminato tricálcico que podría ser nociva por esa reacción violenta y fraude instantáneo. Aquí vemos esa curva que mencionamos de adquisición de resistencia a la compresión a lo largo del tiempo. Como vemos, la línea roja, la curva roja, representa la adquisición de resistencia del silicato tricálcico. Muy fuerte al principio, a la semana prácticamente alcanza el 70% de su resistencia máxima y a los 28 días, ese punto clave para el cual se toma la resistencia a la compresión de cálculo del hormigón, alcanza el 90% de su resistencia máxima. Luego se va aplanando, se va convirtiendo en algo casi asintótico. El silicato dicálcico, al revés, arranca muy lento, en algún momento cambia la curvatura, no necesariamente en este cruce, y empieza a subir, sigue subiendo lento pero con un poco más de velocidad, y al año se equiparan el aporte de resistencia del silicato tricálcico con el de bicálcico. Y este sigue, este es el que le sigue dando resistencia durante muchos años. Luego también se va a volver a cambiar la curvatura y a hacerse asintótico, pero 40 o 50 años después. El aluminato tricálcico aporta poca resistencia, pero lo hace muy rápido, como vimos, por la reacción tan violenta inicial. Y el ferroaluminato tetracálcico todavía menos resistencia, sin que sea tan violenta la reacción de hidratación inicial. Finalmente nos queda el yeso. Vamos a ver ahora a fundamentar el porqué del agregado de la piedra de yeso. Es importante recordar que lo que se agrega en hasta un 5% en peso es piedra de yeso o piedra algés, que es sulfato de calcio bihidratado, sulfato de calcio y 2 moléculas de agua de composición molecular. Esta era la piedra original y no el yeso de obra. No se agrega yeso de obra, se agrega esta piedra original. El yeso de obra, ¿se acuerdan que se obtenía a partir de la cocción de esta piedra y que perdía parte de esta agua molecular y quedaba un sulfato de calcio semihidratado? Y que al revés tenía un fraude muy rápido. Si yo en realidad, en vez de agregar piedra de yeso al clinker, le agregaría yeso de obra y lo molería y lo metería en la bolsa, cuando lo combino con agua, ese cemento, en vez de fraguar más lento, va a fraguar más rápido todavía. Sería al revés, contraproducente. Pero bueno, reitero, lo que se agrega es esto: piedra de yeso. Se muele con el clinker y tengo el cemento. Después, cuando elaboro el hormigón o el mortero, cuando hago la mezcla y se hidrata, va a permitir el control del fraude del aluminato tricálcico y por lo tanto va a permitir que ese material se pueda transportar, se pueda llenar los moldes, se pueda trabajar con el mismo. Vamos a ver después que la norma habla de un inicio de fraude no anterior a los 45 minutos, pero en la práctica los cementos de nuestro mercado no fraguan, no inician el fraude antes de las 2 horas y media, 3 horas. ¿Cómo es el proceso químicamente? Bueno, al producirse la hidratación, la mezcla con agua de los compuestos del cemento, ese sulfato de calcio bihidratado que vimos recién se libera, va liberando iones sulfatos. Se rompe la molécula y libera iones sulfatos. Y los iones sulfatos van a reaccionar con el óxido de aluminio, la alúmina que tiene el aluminato tricálcico, y juntos van a conformar compuestos denominados sulfoaluminatos. Esos sulfoaluminatos tienen dos efectos: uno nocivo, pero otro positivo, que es lo que acá se busca. El nocivo es que el sulfoaluminato es expansivo y que puede producir o produce tensiones internas. Es expansivo a largo plazo, al ir hidratándose se va a ir expandiendo, se va a ir hinchando, y esas tensiones que va a meter en la masa de hormigón van a terminar provocando fisuras.
Lo que pasa es que acá se coloca una cantidad controlada de yeso y el efecto nocivo ya está considerado y superado por lo positivo. Ahora vamos a ver en la segunda parte de cemento Portland que cuando se forman sulfaluminatos, no por el sulfato del yeso que se agrega al clinker, sino por sulfatos que hay en el ambiente, que pueden estar en un suelo donde hago un cimiento con hormigón, o en agua donde puedo también tener la pila o el apoyo de un puente, o puedo tener un conducto o una pileta de tratamiento y el agua o los fluidos que ahí hay contienen sulfatos. Ahí sí, esos sulfatos, si tengo exceso de aluminato tricálcico, van a producir sulfaluminatos puramente nocivos, y ya vamos a ver que tengo que hacer algo para evitarlo. Acá lo que prima es el efecto positivo, y es que los sulfaluminatos que se forman por la acción del ion sulfato que proviene de la piedra de yeso, al combinarse con la lúmina del aluminato tricálcico, generan una capa de baja permeabilidad alrededor del aluminato tricálcico. Y eso hace que el agua penetre más lentamente, ralentiza la hidratación del aluminato tricálcico y por lo tanto la reacción química de Frauve. Y ese es el objeto que se busca con la presencia del yeso. Lo vemos mejor en esta gráfica. Tengo entonces piedra de yeso, sulfato de calcio bihidratado, y tengo el aluminato, dentro del clinker tengo el aluminato tricálcico, alúmina y 3 moléculas de óxido de calcio. Cuando hago la mezcla para hacer el mortero u hormigón, al hidratarse, este sulfato de calcio bihidratado libera ion sulfato. Se libera el ion sulfato, este reacciona, se combina con esta parte del aluminato tricálcico, con la lúmina, y me genera sulfoaluminatos, que forman alrededor de la molécula de aluminato tricálcico una capa de baja permeabilidad que hace que el agua entre más lentamente en contacto con el aluminato tricálcico, tarda más en hidratarse y en fraguar, y se controla finalmente de esta manera la velocidad de fraude del cemento Portland. Para terminar con esta primera parte de cemento Portland, vamos a comentar el porqué del enfriamiento rápido que se realiza al finalizar la cocción en el horno y producirse el clinker. Habíamos visto que en ese momento, a los 1500 grados centígrados, cuando está por salir del horno, hay un 25% del total de material que hay ahí en estado de fusión. El enfriamiento rápido lo que produce es que esta masa que está en fusión sufre un proceso de vitrificación, o sea, se forma una masa vítrea, algo parecido a un vidrio. Y esa masa vítrea lo que hace es contener y neutralizar químicamente un posible óxido de magnesio que esté presente en ese material. Hasta acá no habíamos hablado ni mencionado el óxido de magnesio. ¿Por qué puede ser que aparezca este compuesto ahí en el clinker? El óxido de magnesio puede aparecer si en la piedra caliza, en el yacimiento de piedra caliza que se utiliza como materia prima para fabricar este cemento, además de piedra caliza, puede ser que haya otro mineral que se llama dolomita, suelen estar juntos. La dolomita, así como la piedra caliza es carbonato de calcio, la dolomita es carbonato de magnesio. Si llega a estar este material, este mineral, en esa materia prima, cuando ingrese al horno a los 800 grados, va a pasar lo mismo que pasa con la piedra caliza, que era carbonato de calcio. Se va a separar el carbonato de magnesio en anhídrido carbónico que se va a ir con el humo y me va a liberar óxido de magnesio. Ese óxido de magnesio no se combina con nada, así que tal como se libera ahí a esa temperatura, va a aparecer a la salida del horno. ¿Y cuál sería el problema de este óxido de magnesio? El problema sería que cuando se hidrata este óxido de magnesio, cuando yo haga la mezcla de mortero u hormigón con ese cemento, el óxido de magnesio va a formar hidróxido de magnesio, similar a lo que ocurre con el apagado del óxido de calcio, de la cal viva. ¿Se acuerdan que formaba hidróxido de calcio?
En ese caso la reacción era muy violenta de entrada. Acá no. Pero acá lo que genera este compuesto es que es expansivo a largo plazo. Similar a lo que dijimos hace un ratito del sulfaluminato. Y esa expansión va a producir fisuras internas a largo plazo y va a romper y disgregar el hormigón. Para que no se produzca esta reacción, lo que se hace es ese enfriamiento rápido y se neutraliza el óxido de magnesio, que no se va a poder hidratar y formar este compuesto nocivo en la masa de hormigón. Ese es el objeto del enfriamiento rápido en la formación del clínker. Con esto terminamos con la parte 1 del cemento Portland y nos queda ver la segunda parte, donde vamos a ver cómo se hidratan estos compuestos, cómo adquieren resistencia y qué tipos de cemento considera posible la normativa.